Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias por tu palabra santa, que nos revela y nos recuerda que todo aquel que ha nacido de Dios ama solamente porque tú has depositado el amor en sus vidas y en nuestras vidas. Te adoramos. Guíanos en esta mañana para que tu palabra produzca fruto, transformación en nuestros corazones. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, y hoy vamos a hablar sobre la medida del amor. ¿Cómo contamos el amor? ¿Cómo medimos el amor? Es interesante porque hay varias definiciones del amor por ahí, en todo lugar, ¿no? Y generalmente se enfocan en el amor sensual. Es como si el amor estuviera secuestrado por los medios, limitándolo únicamente a la sensualidad, a la sexualidad, hombre y mujer. Sin embargo, necesitamos una definición de amor mucho más amplia, mucho más eterna. Y he querido definir el amor. Hay una definición de un autor, un teólogo, se llama Bodhi Bauckham. No les deletreo el apellido porque vamos a estar en problemas, pero él dice lo siguiente. Bodhi: el amor es un acto de la voluntad acompañada por la emoción que lleva a la acción en beneficio de su objeto. Vamos a explicar un poco esa definición. En primer lugar, dice Bodhi Bauckham, el amor bíblico es un acto voluntario. En otras palabras, amamos porque elegimos amar, no esperando cosquillitas para amar. El verdadero amor, entonces, quiere decir que reside en nuestra mente porque amamos deliberadamente, conscientemente. No puedo amar sin la mente, más así como no puedo hablar sin la lengua,
no puedo amar sin la mente. Es interesante, ¿no? Pero también dice Bodhi, el amor bíblico lo acompaña la emoción. Es decir, no es simplemente como cuando tratamos con la matemática, ¿no? Hay emoción en el amor. Aunque a veces las emociones pueden cambiar, debemos reconocer que experimentamos circunstancias que son difíciles para amar. A veces el amor no fluye tan rápidamente. Estamos en guerra contra la carne, estamos en guerra contra el mundo y también el diablo, Satanás, está presionándonos para que no estemos listos para amar. El amor bíblico también es interesante porque lleva a acciones en beneficio del objeto o la persona amada. Es decir, amar, si decimos que amamos a Dios, entonces obedecemos a Dios en acciones. Se materializa el amor. No es simplemente un discurso romántico. Si amamos verdaderamente, entonces vamos a obedecer a Dios. Si mis acciones son egoístas, entonces estoy demostrando que tengo solamente amor por mí. Pero si mis acciones están dirigidas a satisfacer necesidades, no solamente a obedecer a Dios, sino a amar con acciones concretas, entonces estoy amando verdaderamente. Muy bien. Y ese es el mensaje para ustedes y para mi vida también en esta mañana. El amor por nuestros hermanos dependerá de cuánto hemos experimentado el amor de Dios. Voy a repetirlo. El amor por nuestros hermanos dependerá de cuánto hemos experimentado el amor de Dios. Entonces vamos a verlo en tres partes. Ese texto vamos a intentar entender primero de los versículos 7 al 10 cuál es la fuente del amor. Luego veremos de los versículos 11 hasta el versículo 16 la respuesta del amor. Y finalmente, de los versículos 17 al 21, veremos el resultado del amor. Muy bien, vamos a la primera parte, la fuente del amor, es decir, dónde se origina el amor. Y vemos en el versículo 7 que Juan, el apóstol, está haciendo una invitación a amar, un llamado a amar. Pero Juan no está haciendo esta exigencia de amor al mundo, sino ¿a quién? A los hijos de Dios. Él dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esta exigencia es únicamente para aquellos que han nacido de Dios, que han experimentado un nuevo nacimiento en sus vidas. Pero también hay una claridad, y es que la falta de amor es una evidencia de que alguien no conoce a Dios. De manera positiva, el que ama es nacido de Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios. El versículo 8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es muy importante entender que cuando el texto dice el que no ama no conoce a Dios, significa que jamás ha conocido a Dios. Jamás ha experimentado un conocimiento genuino hacia Dios, porque Dios es amor. Dios es la fuente del amor. Y todo lo que Él ha creado lo ha hecho por amor. La creación misma desplegada que podemos ver aquí en este lugar, en este recinto alrededor, hay una muestra
de la creación de Dios, todo ha sido hecho en virtud también del amor de Dios. Aún todo lo que somos y todo lo que tenemos ha sido recibido por el amor de Dios. Pero hay una manifestación más amplia y profunda, una expresión del amor de Dios, mucho más gloriosa, aunque las cosas que ven nuestros ojos en la creación. Dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios. ¿En quién? En nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. La expresión de amor más grande a esta humanidad ha sido el enviar a su Hijo Jesucristo unigénito. La palabra unigénito tiene que ver con el único que podía hacerlo. Unigénito significa único en su clase. Es el único perfecto, Jesucristo. Es el Hijo que fue, más bien, se encarnó y fue enviado. La palabra enviado nos dice que Él era, antes de su encarnación, ya existía con Dios. O sea que Jesucristo es eternamente el Hijo de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo y un Dios Espíritu. Es un Dios plural. Es decir, el versículo 9 al final dice que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Juan el apóstol está aclarando que no hay vida verdadera sin Cristo. La gente se jacta en esta tierra, en esta ciudad, en este país por tener vitalidad. Muchos dicen, yo vivo y hago lo que quiera, donde quiera y como quiera. Sin embargo, esa vida que parece un deleite, en realidad Juan está diciendo que no tiene sentido sin Jesucristo. La vida que nos ha dado Dios es la única verdaderamente que puede llamarse vida. Sin Jesucristo, nada puede llamarse vida. Es una vida vacía, es una vida sin sentido, es una vida que realmente no vale la pena vivir. Y la muestra es la frustración que nos rodea sin Cristo. Por lo tanto, es necesario el amor de Dios. Por eso Dios expresó su amor hacia nosotros, porque nosotros lo necesitábamos. Él no envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros, o porque más bien Él necesitaba de nosotros, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Pero no solamente envió a su Hijo, sino que el versículo 10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El término propiciación tiene que ver con aplacar, es decir, apaciguar la ira de Dios. Porque Dios está airado con el pecador. Cada vez que el pecado se va acumulando, la ira de Dios va creciendo y Él va a satisfacer su ira. Es decir, Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios no va a decir, eso es algo trivial. Dios va a castigar el pecado contundentemente y lo peor de todo es que va a ser eternamente y para siempre. El infierno fue diseñado para el diablo y sus ángeles,
Pero el ser humano que rechaza la gloria de Jesucristo, que rechaza al Hijo de Dios, será castigado. Pero aquellos que hemos creído en Jesucristo, Él se interpuso delante de la ira de Dios, en la cruz del Calvario. Él recibió en su cuerpo y en su alma toda la ira de Dios. En la cruz del Calvario recibió la inclemencia de la ira de Dios. Aquel que es el agua de vida tuvo sed. Aquel que con sus manos sanó, fueron clavadas sus manos. Los pies que recorrieron este mundo durante toda su vida para sanar, para salvar, para ir donde estaba el leproso, para atender a la viuda, para restaurar corazones, fue traspasado en la cruz. Por eso Jesucristo es la muestra más maravillosa del amor de Dios. No podemos buscar que el amor de Dios sea manifestado en la provisión de nuestras necesidades físicas únicamente, porque ya no merecemos nada más con el solo hecho de haber recibido a Cristo y de haber sido apaciguada la ira eterna de Dios por nuestro pecado. Podemos estar tranquilos y gozosos. Dios nos amó siendo sus enemigos y pecadores. No buscábamos amarlo, sino ofender a Dios. Pero Él es la fuente del amor. Solo si comprendemos el gran amor con que fuimos amados. Por eso necesitamos orar, necesitamos el auxilio del Espíritu de Dios, porque si no comprendemos la magnitud de lo que pasó en la cruz, probablemente vamos a pensar que merecíamos la salvación, que era un premio a nuestra conducta. Pero en realidad, cuando comprendemos el gran amor con que fuimos amados por Dios en la cruz del Calvario, entonces podremos amar a otros y responder a su amor. Y quiero preguntarles, ¿has experimentado ese amor? ¿Realmente ese amor de Cristo es tu gozo? ¿Es realmente el amor de Cristo tu satisfacción? ¿O estás todavía buscando amor en otras cosas, en otras personas, en otros recursos? ¿Realmente estás satisfecho o satisfecha profundamente en Cristo? Porque hay una respuesta al amor de Dios. Eso nos lleva al segundo punto, a partir del versículo 11. Dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. La palabra debemos amarnos es realmente en el idioma original como cuando alguien tiene una deuda y hay una obligación moral. Ese es el lenguaje que está utilizando Juan, el apóstol. Y algo así ocurrió con David y Jonatán. David estaba siendo perseguido por Saúl, el padre de Jonatán. Eso está allí en Primera de Samuel. Saúl estaba totalmente airado con David, lo perseguía y lo quería asesinar. Pero llegó un momento en que Jonatán y David hablaron y dijeron: bueno, voy a tratar de reconciliarme con mi padre, con tu padre más bien, con Saúl, pero vamos a hacer algo. Tú vas a decirle a tu padre que
que yo quiero reconciliarme. Pero si tú escuchas que él me quiere matar, entonces yo voy a estar escondido allá en los matorrales. Si tú mandas una flecha cerca donde yo estoy, y esa va a ser la señal de que tengo que huir, porque si no me van a atrapar, tu padre. Así fue. Saúl estaba hablando con Jonatán y Jonatán le menciona a David y Saúl se llena de ira. Y dice, donde lo encuentre, parafraseando lo que dice la Escritura, si lo llego a encontrar, lo voy a traspasar con mi lanza. Entonces Jonatán envía la flecha y David huye por su vida. Eran amigos. La palabra de Dios dice que Saúl y Jonatán, su hijo, murieron en la guerra al tiempo. Pasaron los años y David llegó a ser rey. Era no solamente rey de Judá, sino también de toda la extensión del reino de Dios, el reino del norte, el reino del sur, todo. Dice la Biblia que David llegó a tener paz con sus enemigos. Y cuando él tenía paz y estaba en el esplendor de su reino, se acordó de una deuda que tenía, una obligación. Y él preguntó a sus siervos, ¿hay algún pariente de Jonatán a quien yo pueda darle, no sé, suplirle una necesidad? Y le dijeron, sí, solo queda uno, Mefiboset, quien era totalmente paralítico de las piernas. Y para hacer corta la historia, David saldó la deuda que tenía con Jonatán cuando le salvó la vida, protegiendo a su hijo, que estaba lisiado y vivía en una ciudad alejada llamada Lodebar. Él lo acogió y lo trató como un príncipe, lo sentó a su mesa y siempre estuvo con David para siempre. Esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros, porque hemos sido salvados del pecado, hemos sido liberados por Dios, por su gracia. Él entregó a su Hijo Jesucristo. Y ahora Juan utiliza ese verbo, debemos amarnos unos a otros. Como no porque nos han hecho algo favorable a nosotros, sino por amor a Dios. Es tan grande el amor que Él ha extendido hacia nosotros que podemos responder voluntariamente, gozosamente, en amor por nuestros hermanos. La respuesta al amor de Dios también es permanecer en el amor de Dios. Dice el versículo 12, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Versículo 13, y en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es por el Espíritu Santo de Dios que permanecemos en el amor de Dios. Permanecer en el amor es no salirnos del amor de Dios. No buscar otros amores. Permanecer en el amor de Dios es no mendigar el amor de este mundo. Es no tratar de ir a este mundo a buscar amores para suplir nuestra necesidad. Permanecer en el amor de Dios es permanecer en Cristo, sin movernos. Todo aquel, versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Confesar el amor, o más bien confesar a Jesucristo, es permanecer en Jesucristo y es responder al amor de Dios. Confesar a Jesucristo no es solamente hablar de Él
eventualmente. Muchos piensan que amar a Jesucristo es colgarse crucifijos en el cuello. Algunos se hacen tatuajes. Está de moda, ¿no? Pero permanecer en Jesucristo y dar testimonio de la cruz de Jesucristo es entender que toda nuestra vida, que todo nuestro ser va a dar testimonio a otros de que Jesucristo es nuestro Rey. Vamos a dar testimonio no solamente en nuestras acciones, en nuestras decisiones, nuestras aspiraciones, nuestro entendimiento, nuestra razón de vivir va a dar testimonio de que amamos a Dios. Respondemos al amor de Dios confiando y creyendo en Jesucristo. Y es muy importante porque el versículo 16 dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Juan está hablando en términos apostólicos. Recordemos que ellos fueron testigos de Jesucristo resucitado. Ellos vieron aquel Hijo de Dios encarnado, lo vieron morir en la cruz, pero también lo vieron, mostró sus heridas. Uno de ellos, Tomás, él pidió que si él no ponía el dedo en la llaga, no creería. Y el Señor le dijo: mira mis manos. Las huellas del Calvario estarán para siempre como un recordatorio del amor de Dios. Las manos traspasadas de Jesucristo están en este momento intercediendo por nosotros, porque Él es el sumo sacerdote en los cielos. Él está recordando al Padre: yo pagué por ellos, yo recibí el dolor por ellos, yo fui el sustituto de ellos en la cruz. Pero todo aquel que duda de la obra de Cristo va a dudar también de amar a sus hermanos. Es decir, el entendimiento de quién es Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros está ligado íntimamente a nuestro amor. Está unido allí. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En otras palabras, en la medida en que amamos, somos amados por Dios, pero al mismo tiempo permanecemos en Dios y mostramos amor por nuestros hermanos. El amor de Dios no es solamente para observarlo, para escucharlo, para entenderlo, y ni siquiera solamente para memorizarlo. Necesitamos responder al amor de Dios en arrepentimiento sincero, abandonando nuestros pecados, abandonando todos los afectos, todos los amores que sustituyen el amor genuino de Dios. Necesitamos abandonar todos los ídolos a los cuales les hemos entregado nuestra vida, nuestras pasiones, nuestros intereses, nuestros anhelos, nuestras energías y aún nuestro tiempo. Y no estás en este lugar, en el lugar equivocado, como dicen por ahí. No, estás en el lugar correcto, en el lugar donde está dispuesto el amor de Dios. Estamos respondiendo al amor de Dios, estamos anhelando el amor de Dios, estamos deseosos de responder a su amor. ¿Cómo estás respondiendo al amor de Dios? Examínate y contesta esta pregunta solamente a Él. ¿Verdaderamente permaneces en el amor de Dios?
Realmente los sueños, los anhelos que tú meditas a solas, allí cuando estás meditando profundamente en todo lo que será una vida esplendorosa, ¿realmente está Cristo allí? Realmente cuando sueñas que tendrás todo el bienestar, todo lo que anhelas profundamente, ¿en realidad está Cristo en esa ecuación? ¿Estás confesando a Cristo como Señor, como Rey? O quizás estás buscando el amor del mundo. Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el día de salvación. Este es el día de arrepentimiento. Este es el día de volverte de esos amores traicioneros de Cristo. Este es el día de entender que Él colma las expectativas de tu alma profundamente. No necesitas ir al mundo a mendigar el amor oscuro, el amor sucio, el amor impuro, el amor materialista, el amor que te traicionará, el amor que te traspasará el corazón, el amor que parece atractivo, pero finalmente te hará avergonzarte cuando Jesucristo aparezca en los cielos. A partir del versículo 17, vemos que hay un resultado del amor de Dios. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque este mundo será objeto de la ira de Dios. Si respondemos al amor de Dios, si maduramos en el amor de Dios, vamos a tener confianza en el día del juicio. Habrá dos clases de personas cuando Jesucristo regrese. Habrá dos tipos de personas. Los que estarán avergonzados, huyendo, escondiéndose en las alcantarillas de este mundo para huir de la ira de Dios. En las cavernas, dice Apocalipsis, que buscarán la tierra para huir de la ira de Dios. Pero también estarán avergonzados. Estarán pidiendo tiempo extra para tratar como las vírgenes, buscando aceite. Pero ya la puerta será cerrada. Ya no habrá tiempo. Pero habrá otro tipo de personas que con confianza, apenas se ilumine este mundo con la gloria de Jesucristo, estaremos en confianza buscando sus ojos, buscando su mirada, buscando su amor, buscando servirle para siempre en el reino eterno de su gloria. Estaremos listos y dispuestos diciendo, la espera terminó. Diremos, Señor, gracias por regresar. Este mundo estaba hastiado de este mundo. Estábamos hastiados de la corrupción. Estamos hastiados de la inmoralidad. Estamos hastiados de la dureza de los corazones que rechazan tu gloria. Estamos hastiados de aquellos que aplazan el momento del arrepentimiento. Estamos hastiados de que este mundo se lucre de lo que tú le ofreces y maldiga tu nombre, Señor. Estamos hastiados de los que gobiernan y aplacan con injusticia a los huérfanos, a las viudas. Estamos hastiados de que sigan matando a tu pueblo, Señor. Estamos hastiados de que los poderosos se jacten en medio de su pecado y con sus ejércitos opriman al pobre, al menesteroso, al sencillo, al humilde.
estaremos con confianza ante Él. No sentiremos miedo, dice el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y la palabra temor aquí no es el temor de Dios que dice en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No, está hablando de terror, de miedo. Ese temor es miedo a Dios. No habrá miedo a Dios porque estaremos seguros en su amor. Quienes confiamos y descansamos en el amor de Dios, no temeremos su venida. Y para entender mucho mejor, Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y miremos la lógica del apóstol Juan, porque la escritura también es lógica. Necesitamos pensar y meditar, necesitamos nuestras mentes para comprender la palabra de Dios. Y Juan utiliza la lógica. Él dice, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y da ahí una razón. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si nadie puede ver a Dios, la única manera de mostrar al mundo, la única manera de que el mundo va a ver el amor de Dios es a través de su pueblo y de su iglesia. De carne y hueso. Algunos más hueso que carne, pero finalmente seres vivos. Muchos en esta tierra hablan acerca del amor de Dios, escriben poesía, componen canciones, pero la verdadera realidad es que el amor a los hermanos que tenemos y que son visibles a nuestros ojos realmente va a mostrar si amamos a Dios. De lo contrario, seremos mentirosos. Versículo 21, y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan está recordándonos que este mandamiento de Cristo no es un mandamiento que Él está exigiendo como un Dios implacable, amenazador. No. Es un mandamiento que cumplirlo es un honor. Es un mandamiento porque Él mismo nos trazó el camino para amar. En la cruz del Calvario dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo es el amor encarnado, extendiendo sus misericordias. Anduvo haciendo bienes. Es maravilloso la manera como el Señor Jesucristo, aún a sus enemigos, les contestaba con gentileza. Tenemos que aprender de Él. Él es el amor perfecto. Porque quizás hay alguno que pueda morir por su mejor amigo. Alguno quizás morirá por un familiar. Alguno quizás morirá por el que está más cerca de sus afectos. Pero muy difícilmente alguien va a morir por sus enemigos. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Él trazó el camino. Por eso este mandamiento es realmente una honra para nosotros.
no es una carga. Amar como hemos sido amados. No esperes hasta que sientas algo para comenzar a amar a tus hermanos. No sé si les han enseñado, no sé lo que hayan escuchado antes, quizás les han dicho que hasta no recibir la voz audible de Dios, como la recibió Samuel, ustedes no van a cerciorarse realmente de que deben obedecer a Dios. Pero no esperen luces, no esperen emociones extrañas para amar. No esperen experiencias esotéricas para comenzar a amar, porque la palabra de Dios es clara. Más bien, medita profundamente en el amor de Dios que fue expresado en la cruz, y entonces te será fácil amar con sencillez. Recuerda que el amor se expresa en acciones concretas, en obediencia. No es una retórica, es decir, hablar y hablar y hablar del amor, sino con acciones, con obediencia, con sumisión a Dios. Amamos satisfaciendo necesidades en nuestros hermanos. Y la mayor necesidad de nuestros hermanos es crecer en el carácter de Cristo. Pero si aún no has experimentado el amor de Dios, mira a Cristo en la cruz. Si aún quizás dices, todo lo que está hablando usted son experiencias suyas, pero para mí no tiene ninguna relevancia porque he sido traicionado por los hombres, he sido burlado en mi amor, he sido manipulado por otros cuando les he tratado de dar amor. Sin embargo, acércate a Jesucristo. Su provisión de amor suplirá todo lo que no has recibido. Él te hará partícipe y nos hará partícipes de su gloria eterna. Y está dispuesto a abrazarte con su amor. Si te acercas a Él en arrepentimiento sincero, está dispuesto a suplir todo lo que te hace falta para que cuando regrese puedas esperarlo, no escondiéndote, sino darle la cara a Él sin temor. Oremos. Padre, gracias por ese amor tan maravilloso que nos expresas en tu palabra y que ha sido real y es real para nosotros en Cristo. Que tu palabra produzca fruto en amor, que produzca salvación en aquellos que respondan a tu amor, confesando que tú eres el único Rey, el único Dios verdadero, que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Te lo pedimos en su nombre, nuestro Rey de gloria. Amén.